¿Para cuántos Dios es su Dios? Amén. Y para ello vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo. Esta está buena todavía. Esto está bueno, sí. Gracias. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 18. Los niños ya están pasando allá a sus clases. Si usted por ahí tiene sus niños todavía con usted, le pedimos que nos ayude. Mire, si por alguna razón necesita agua a su niño, allá hay una cocina en la parte de atrás para que le puedan atender con un poquito de agua. Si está un poquito inquieto su niño, lo puede llevar a la cocina, a la parte de atrás, darle un poquito de agua y regresar para poder escuchar el consejo de la palabra del Señor. Versículo 18 del Evangelio de Mateo, capítulo 1, ¿lo tenemos? Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Biblia: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, se hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió, dice la Biblia, a su mujer. Amén. Bueno, vamos a leer el último versículo para terminar esta parte. Y dice: pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y la Biblia dice: y le puso por nombre Jesús. Fue claro ese versículo al decir que no tuvo más hijos hasta después que había nacido Jesús. Eso quiere decir que María tuvo más hijos. Amén. Bueno, ¿qué le parece si oramos, hermanos? Oramos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos porque tú eres bueno, grande y poderoso, digno de ser en gran manera alabado. Señor, nos preparamos para poder, Señor, escuchar el consejo de tu palabra, pidiéndote tu ayuda, tu gracia, tu poder y tu misericordia, reconociendo tu grandeza en la vida nuestra, Señor, y en todo lo que se mueve alrededor de nosotros. Te bendecimos, te damos gracias. Bendícenos con tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, estamos viviendo una temporada, un tiempo donde es tiempo de compras, tiempo de posadas, tiempo de cena, tiempo de regalos, tiempo de luces y de decoraciones, ¿verdad que sí? Así que ese es el tiempo donde el mundo se vuelve loco. Bueno, todo esto de una manera es bonito. Es bonito el tener una cena con la familia. Es hermoso el poder salir con la familia. Bueno, es algo que nos puede ayudar. Pero este pasaje que hoy hemos leído nos dice que el corazón
aquí del nacimiento, de una manera hoy lo podemos traducir o interpretarlo de una forma sencilla y clara. Y es como dice la palabra: Dios con nosotros. Así que entendamos esta parte como dice Mateo. En el versículo 23 es donde nos vamos a centrar. Y el versículo 23 dice una vez más así: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que esto significa Dios con nosotros. Pero refiriéndose en sí al significado de el nombre, llamémosle nombre, pero no fue el nombre en sí de Emmanuel que se le puso al Señor Jesucristo, sino el nombre el que se le puso fue Jesús. Porque la Biblia dice, donde leímos, porque Él salvará al mundo. Entonces, entendamos aquí, Dios con nosotros. Aquí hay tres palabras interesantes que esto hoy puede no solamente transformar nuestra vida, sino que también puede transformar al mundo. Entonces, entendamos aquí esta parte fascinante, porque si hablamos de la vida o de la temporada que estamos viviendo, si hay algo que debemos de entender es el propósito de todo ello. No es en sí solamente una fiesta. Eso yo creía, yo pensaba que era una fiesta y al final terminar y acabar, como acaba de mencionar, como dicen los hermanos de México, crudos, ¿verdad? Con la rezaga, o decimos allá en Centroamérica, con goma. No sé si usted entiende esa palabra, no sé cómo le dicen allá en su país, después de una gran borrachera, no sé cómo le dicen allá en su país. Pero lastimosamente, eso es lo que deja esta clase de fiestas. Pero entendamos aquí el punto bíblico. Dios con nosotros. Esto no se trata sencillamente de un problema personal. Esto se trata de un problema en toda la humanidad. Esto se trata de un problema a nivel mundial. Hay un problema grande en la humanidad. Y el problema en la humanidad es por falta de paz. Algo que debemos de entender es que el único que puede darle paz al hombre se llama Dios, se llama Cristo. Entonces, cuando nosotros muchas de las veces buscamos el poder sentirnos bien, el poder sentirnos alegres, el sentirnos felices, sentirnos que hemos logrado varios objetivos, metas en la vida, nos llena el corazón de alegría. Por ejemplo, cuando nos aprueban nuestra primer crédito para comprarnos nuestro primer carro, eso es una alegría, ¿verdad que sí? Jóvenes, cuando obtienen su licencia por primera vez, es una alegría. Nosotros ya de esposos que nos aprueban la casa del sueño, es una alegría. O cuando agarramos y cambiamos de trabajo, donde el trabajo que anhelábamos porque nos pagaran bien, es una grande alegría. Todas estas cosas, como un viaje a Europa, un viaje a un lugar, ¿verdad?, que hemos deseado, es alegría. Todo esto viene a llenarnos el corazón de una satisfacción, pero lastimosamente esto llega a un momento de culminarse y hay que volverlo a hacer para poder llenarnos de alegría. La vida es de esa manera, pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que es la Biblia, la palabra de Dios, y esta parte importante que hemos leído en el versículo 23, donde la Biblia nos enseña que el nombre o la definición o el significado de lo que iba a significar la acción y el ministerio y la manifestación de Jesús en la tierra, es fascinante entenderlo, y es Dios con nosotros. Entonces, entendamos que el nacimiento de Jesús es la encarnación de Dios. En otras palabras, la Biblia nos lo enseña para poder entender esto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 1, Juan el evangelista
nos da otra perspectiva diferente de Jesús. Entendamos que como Lucas, Mateo y tal vez Marcos nos enseñan una parte humana, una parte física del nacimiento, de la niñez, especialmente Lucas, de su desarrollo hasta la edad de 12 años en el templo, de que nos enseña el desarrollo de la gracia y de la estatura que Jesús llevaba en la tierra. Es fascinante, pero Juan nos enseña otra perspectiva diferente de lo que es Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Fíjese lo que dice la Biblia. En el principio era el Verbo. Y dice la Biblia, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Entonces, esto nos dice a nosotros que Jesús ya existía. Entendamos aquí una parte fascinante de la Biblia, de que Dios es manifestado en la persona de Jesús. Entonces, Jesús físicamente, hablando naturalmente, viene a hacer una función, pero en él Dios se está manifestando a la vida del hombre. Entonces, entendamos que Dios en Jesús es la manifestación gloriosa para que el hombre pueda entender el amor y la misericordia de Dios. Pero aquí entendamos una parte, de que Jesús, el Hijo de Dios, no vino a ser una creación en ese momento. No, lo que la Biblia dice que ya Él existía, como hemos leído, que en el principio era el Verbo, y al que se está refiriendo es a Jesús. Entonces, la Biblia sigue diciendo, en el versículo 9 del mismo capítulo de Juan, dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Juan está refiriéndose a la persona de Jesús. Lucas y Mateo hablan de un nacimiento físico. Juan está hablando de una eternidad. Está hablando de un principio, más que principio. Está hablando de que en él no hay principio, que él es eterno. Entonces, entendamos lo que Juan sigue hablando. En el versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el escritor está dando a conocer la existencia de la manifestación gloriosa de el Hijo que se estaba revelando a la vida del ser humano. Ahora, entendamos aquí que antes que el principio tuviera comienzo, el Verbo ya existía. Y aquí estamos leyendo que el Verbo se refiere a quién? A Jesús, el Hijo de Dios, la luz que vino al mundo, el Verbo que se hizo carne. Estamos hablando del nacimiento, estamos hablando de la encarnación de Dios en la vida de Jesús. Es fascinante entender lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Y de una manera increíblemente, entendamos que el Creador de una forma entró al universo o entró al mundo. Y de la manera que Él entró al mundo fue a través de Jesús, su Hijo, en carne. De otra manera, Dios difícilmente hubiese sido revelado a la vida del hombre si no hubiese sido a través de la persona de Jesús. Entonces, entendamos aquí que Jesús se encarnó y vino, entendamos, a una misión. Entendamos que Jesús vino con una misión. Y la misión que la Biblia nos enseña a nosotros, lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 19 y versículo 10. Esta es la misión de Jesús. Y la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de Jesús al venir a la tierra fue de venir y a buscar y a salvar lo que se había perdido. De la misma manera, Marcos, en el capítulo 10 y en el versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, dice la Biblia, por
muchos. ¿Cuál fue la misión de Jesús al nacer y venir a esta tierra, a esta vida? El tomar cuerpo, el antes el ser y estar con Dios como Dios, y el dejar su gloria y venir a nacer en un pesebre. Déjeme decirle que el nacimiento, de la manera como Jesús nació, fue la parte más humilde. Y usted dirá, bueno, es lo maravilloso, pero detengámonos un ratito en esa parte. Eso fue lo más vergonzoso para Dios. Eso fue lo más humillante para Él. Eso fue lo más vil que tal vez hubiera pasado un rey, hablemos de un rey terrenal, el haber nacido o uno de sus hijos fuera del palacio. Entonces, el haber nacido de esta forma, Jesús, recordemos que fue en un tiempo de empadronamiento, de censo que se había llamado, y entre ellos estaba la parte o la ciudad donde vivía María o José y María. Y ahí era de que tenían que venir, pero la Biblia nos enseña que ya María estaba embarazada. Y cuando ellos llegan al lugar donde les tocaba que empadronarse, usted conoce la historia, donde la Biblia dice de que no había lugar en el mesón, un lugar donde se podía descansar, se podía dormir, todo estaba lleno. El problema es que ella ya estaba en los días de su alumbramiento, y eso fue algo tan difícil, la caminada que se había dado a kilómetros para llegar a ese lugar. Probablemente llegó en un burro, llegó en un camello, no sé si en caballo, pero se tomó mucho tiempo para llegar. El camino que se tomó pudo haber sido un factor, usted dirá, para que ella diera luz, pero ya estaba marcado proféticamente que Jesús iba a nacer en esa tierra. Entonces, entendamos rápidamente que el Señor ahí, hermanos, toma ese lugar para poder nacer. Ahora, entendamos la historia fascinante, porque en esa parte, cuando Él nace, en esa parte humilde, en esa parte humillante, en esa parte tan sencilla, sin darse cuenta, el mundo estaba naciendo, hermano, el rey, estaba naciendo el Salvador, estaba naciendo la persona más importante, hermano, de todo el mundo, de todo el planeta, de lo que nosotros hoy podamos decir que ha existido en la historia de la vida, y es Jesús. Pero entendamos esta parte, porque la Biblia dice que el verbo se hizo carne. Entendamos aquí que Jesús entonces es Dios. Sí, definitivamente. Cuando hablamos de que Jesús es Dios, el hecho de que haya nacido de mujer no quiere decir de que no hubiese estado Dios ahí. No, Dios estaba ahí. Jesús nació, pero nació bajo la dirección del Espíritu. Entonces, entendamos que Jesús es Dios, nadie como Él. Recuerde que Él no perdió, hermano, su divinidad. Como Dios era 100% Dios, y como humano era 100% humano. Entonces, entendamos aquí, Dios con nosotros. Esto es increíble, entender cómo Dios visitó la tierra a través de la persona de Jesús. Hay un ejemplo en la Biblia, y este ejemplo es Éxodo capítulo 33, donde nos enseña un cuadro tan interesante de Moisés. ¿Se recuerda cuando él le pidió que se le revelara a Dios a Moisés porque él lo quería ver? ¿Se recuerda esa historia? Esa historia nos dice rápidamente, no quiero leer los versículos, le voy a narrar rápido la historia. Entonces Moisés viene y le dice a Dios que él quiere verlo, quiere conocerlo. Recuérdese que Moisés era una persona que hablaba con Dios. Él hablaba con Dios, y él, hermano, entraba a la presencia de Dios al grado que la Biblia dice que cuando él recibió las leyes, hermano, en las tablas de piedra, al grado que la Biblia dice que cuando él descendió, hermano, el rostro de Moisés brillaba de la presencia de Dios. Esto nos dice a nosotros que Moisés, hermano, hablaba con Dios casi cara a cara. Pero la Biblia dice en estos versículos del capítulo 33 de Éxodo que Moisés le pidió, hermano, en el versículo 17 le pidió a Dios que quería verlo. Dios le dice
está bien, yo te voy a conceder tu petición, yo voy a revelarme a ti. Le dice, pero no como tú quieres o como tú piensas, porque le dice, porque nadie me ha visto nunca y viva. Entonces le dice, vamos a hacer una cosa. Le dice a Moisés, vete atrás de esa roca, y en esa roca hay una hendidura, un agujero. Ahí te vas a poner atrás de esa piedra. Yo voy a poner mi mano, y cuando yo pase y quite mi mano, solamente me vas a ver la parte de mi espalda, le dijo. Y así fue, así pasó. De esa manera es que Moisés pudo ver las espaldas, como se dice, de Dios. Pero en realidad, hermano, entendamos que a Dios nadie lo ha visto jamás, pues. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Y qué maravilloso es entender el capítulo 1 de Juan, el versículo 14, donde vuelvo y repito y leo, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la Biblia dice que a Dios nadie lo había visto jamás. Entonces veamos aquí un cuadro de amor, de misericordia, de compasión, y no solamente de esa forma, sino el propósito de Dios era revelarse a la humanidad. Había intentado revelarse a través de los sacrificios en el tiempo del Antiguo Testamento, a través de los profetas, y de una manera darse a conocer al mundo. Lastimosamente, el hombre tiene problemas, y el hombre es que no quiere atender a lo que Dios quiere a la vida. El hombre se pierde en su pecado, se pierde en su ignorancia, se pierde en su ego, se pierde en su sabiduría, y lo que menos quiere es entender y saber de Dios. Dios ha tratado de muchas maneras acercarse al hombre. El hombre se ha alejado de Dios. El hombre nunca ha querido acercarse a Dios. Dios es el interesado en quererse acercar al hombre. Ha tratado de muchas maneras. Entonces, en conclusión, ¿qué fue lo que Dios tuvo que hacer? Yo me voy a acercar a ellos personalmente. Pero, ¿cómo vamos a hacer? Si el hombre no puede verme, si el hombre no puede estar de pie al poder ver la gloria de Dios. Recuérdese que el profeta Isaías dice que los ángeles o arcángeles, que es una parte más alta en lo que es el rango entre los ángeles, la Biblia dice que los que están en la presencia de Dios, dice la Biblia que con 2 alas se cubren el rostro, con 2 alas vuelan y con 2 se cubren los pies. Eso quiere decir, hermano, que la gloria de Dios es tan grande que nadie puede estar de pie. Pero aquí vemos un cuadro fascinante, porque Dios está interesado en que el hombre lo conozca. Estuvo interesado en que Moisés lo viera. Pero el hombre no puede vivir el poder estar delante de Dios bajo esa gran presencia. Entonces, el pensamiento de Dios es este. Dijo, me voy a revelar al hombre, pero lo vamos a hacer ahora a través de alguien como ellos. Entonces viene ahora y hace la gran maravilla y la gran forma de redención, y es a través de Jesús su Hijo, el tomar cuerpo como usted y como yo. Y como ley tuvo que haber nacido, pues. Como ley tuvo que haber nacido. Si hay algo que nosotros debemos de alabar a Dios, es porque Él se metió en este mundo, hermanos, sin nosotros merecerlo. Vino a nacer en este mundo sin nosotros haberlo pedido. Porque en realidad nosotros no pedimos que Jesús naciera, ¿verdad que no? ¿De quién fue la idea de que Jesús naciera? De Dios el Padre. Que Él viniera, porque el deseo de Dios, como dice el versículo 14 que leímos del capítulo 1, era manifestarse a través de su Hijo. ¿Alguien está aquí? El versículo 18 del mismo capítulo de Juan dice: a Dios nadie lo ha visto. Y es una parte fascinante, porque el versículo 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es fascinante,
Porque cuando nosotros miramos esta parte de lo que la Biblia nos enseña, es que Jesús, el Hijo, vino a revelar ¿a quién? Al Padre. ¿Vino a revelar a quién? Al Padre. Vino a dar a conocer los propósitos, los designios de Dios a la vida del hombre. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene hacia la vida del hombre? Son buenas. Y estas son las buenas noticias. De que el hombre viva y no perezca. De que el hombre tenga paz y viva. El deseo de Dios es que el hombre viva en paz, viva en armonía y viva bendecido de parte de Él. Ahora, hablemos de la temporada, hablemos del nacimiento, hablemos de la Navidad, que es muy bonito para muchas personas. Y algunos afirman que es la temporada más hermosa en la vida, aparte del aniversario de bodas, aparte del cumpleaños, aparte de el día de cheque del viernes. Dicen unos, esta es la temporada más hermosa. Y es una verdad. Bueno, para muchos, pero no para todos. Porque para mucha gente es alegría. Hay que salir a comprar, hay que arreglar la casa, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Mas sin embargo, para otros es un tiempo muy difícil, ya que tienen que enfrentar algo como podemos nosotros llamarle soledad y depresión. Hay personas que en estos tiempos, en vez de darle alegría, en vez de darles paz, en vez de darles una satisfacción, les da depresión, hermano. Y, como acabo de mencionar, les da soledad. Y se entiende, y con todo respeto yo hoy me voy a referir a algunos puntos, aunque sabemos que han habido familias aquí con nosotros que han perdido seres queridos. Pero entendamos que en este tiempo a mucha gente les trae nostalgia, les trae depresión, se sienten solos, porque en algún momento de la vida ellos perdieron su salud. Hay gente, hermano, que viven de una manera crónicamente un problema que saben que nunca se van a poder curar en la vida. Y eso es depresivo para mucha gente. Hablo generalmente, hablo a nivel humanamente hablando, hermano, no solamente aquí dentro de la iglesia. Hay personas que viven en desesperación porque nunca van a volver a hacer lo que antes hicieron en la vida. De la misma manera, hay personas, hermano, que estas fechas le traen esa soledad y esa depresión porque en algún momento de la vida perdieron un familiar, perdieron, hermano, un tío, perdieron un padre, perdieron un abuelo, etc. Entonces, estas fechas para mucha gente es un momento depresivo. La gente, hermano, cae en una tristeza, en una agonía, donde definitivamente la fecha no es tan importante para ellos. También existen las personas, hermano, que no pueden estar con sus familias. Y hablamos de hermanos de los que venimos de lejos, de otros países, y por muchas razones no podemos estar con ellos. En momentos, hermano, tal vez felices, como hay una graduación, hay un casamiento, hay algo maravilloso que quiera celebrar con ellos y no se puede. O alguien tal vez está gravemente enfermo y hay que ir a darle la despedida y por muchas razones no se puede llegar al lugar. Y todo esto es depresivo a la gente. Todo esto causa tristeza a la vida de la gente. De la misma manera, hablamos de la depresión que existe económicamente. Usted dirá, pastor, no, si a mí me está yendo bien, probablemente a usted le está yendo bien. Esta semana para mí fue una semana laboral bien bendecida. Tuve un trabajo extraordinario, me dejó buenas ganancias en lo personal, pero para principio de año yo puedo tener una mala noticia en el trabajo donde yo laboro. Y tal vez al llegar al nuevo año a laborar felizmente por todo este fin de año glorioso, maravilloso y bendecido, peligroso, me llamen a la oficina y me digan dos cosas. Una, no tengo más trabajo, o me pueden decir, vamos a cerrar la compañía porque
no hay trabajo. Eso puede pasar. Para muchos tal vez no. Algunos tal vez en sus trabajos están en lo mejor. Y qué bueno, pero no para todos. Pero no para todos. Que esa es la parte de tristeza o la parte de la depresión que se está viviendo en este día, en este tiempo. Mucha gente vive depresivamente por la parte económica, porque no saben cómo lidiar con sus problemas. Hermano, yo me acuerdo cuando vino el primer niño a la casa, nació el primer hijo. Hermano, eso fue, dije, ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a mantener a este niño? Ahora ya no es solo a mi esposa, sino también al niño. Llegó el segundo y dije, ¿cómo voy a hacer con el segundo? Llegó el tercero, dije, ¿cómo le voy a hacer? Dije, no, así como le hice con el primero, voy a hacer, como hice con el segundo, voy a hacer con el tercero. Pero, hermano, eso no es fácil. Y es una angustia cuando no hay trabajo. Es una agonía cuando no hay trabajo. Hermano, es bonito tener familia, pero mantenerla, esa es otra historia. Esa es otra historia. De la misma manera, tal vez usted ya está realizado. Ya sus hijos están grandes, mayores, ya trabajan, ya van a la universidad. Y gloria a Dios por eso, se graduaron, hicieron ya su vida. Muchos de ustedes tal vez ya son abuelos y ya no se preocupa que esos hijos que ahora son adultos, hermano, ya pueden ellos hacer su vida y superar su vida. Pero cuando eran niños, la cosa era diferente. Tal vez usted ya pasó esa etapa, pero otros la están empezando apenas. Otros están comenzando esa etapa de la vida. Otros apenas están queriendo establecerse y no saben cómo. Y una forma de lo que nos puede dañar es la parte depresiva o depresión económica que se está viviendo. Entonces, para mucha gente, estos tiempos, hermano, no es nada agradable. No es nada, hermano, de que puedan disfrutar o gozar o deleitarse. Para mucha gente es un tiempo depresivo. Es un tiempo, hermano, de soledad. Es un tiempo donde los va a enjaular, los va a meter en una esfera de dolor. Pero cuando nosotros vemos esta parte de lo que pudiéramos entender, que hay muchas razones por las cuales pudiéramos estar, como podemos decir, cabizbajos, tristes y como dicen algunos por ahí, bien agüitados, ¿verdad, hermanos? Si no me entendieron. Porque hay personas, hermano, que el tiempo que se está viviendo, para ellos no es alegría. Cualquier tiempo no es alegría. En ningún momento disfrutan la vida. Puede, hermano, estar la economía, a lo mejor ellos no disfrutan la vida. Puede estar todo, hermano, en armonía y ellos son los únicos que están fuera del paquete. Entonces, hay situaciones que a veces nos pueden traer dolor a la vida. Entendamos hoy aquí, Dios con nosotros. Y hablamos acerca de las primeras palabras o la frase, Dios con nosotros. Hemos entendido que Jesús es Dios y que Jesús es Dios y está con nosotros, quien de una manera nos permite ver la gloria de Dios. ¿Alguien está aquí? Yo estoy terminando. Aquí tenemos el tercer punto o la tercera palabra de este conjunto de palabras. Y entendamos aquí la frase que no nos dice Dios con todos, sino la Biblia dice Dios con nosotros. Entonces, cuando hablamos de esta parte, el Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 11 y al 13 nos dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Usa la palabra suyos, propios, de él. Pero la Biblia dice que aquí hubo un rechazo. Pero el versículo 12 dice, más aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, dice la Biblia, el derecho, la potestad de ser llamados hijos de él. Entonces, el versículo es fascinante, porque dice el versículo 13, que estos no son nacidos de sangre,
ni por voluntad de varón, sino por el deseo o la voluntad de Dios. Entendamos aquí, es la fe, el haber creído en Él. Sin conocerle, le creímos. Sin haberle visto, creímos. Esto es fascinante, porque esto nos pone en lista y en cuadro de que somos de Él, de que somos propiedad de Dios, de que nosotros somos de Él y que Él es de nosotros. Entonces, el versículo, estamos leyendo de que Dios con nosotros, no Dios de todos. Una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijos de Dios. Es como cuando usted celebra el cumpleaños de su hijo. Invita a la comunidad, invita a los amigos de la escuela, del barrio, los amigos de la iglesia. Pero su enfoque no está en los niños que usted invitó a su casa. El enfoque está en su hijo. Que su hijo se sienta bien, que su hijo se la pase bien, que su hijo disfrute el día, que ese día sea el mejor día de su vida. ¿Verdad que sí, hermanos? El niño que llegó, la familia que llegó, son invitados. Ellos se van a ir, comen y se van. Pero el enfoque está en el hijo, que el hijo se la pase en ese día de lo mejor. Entonces, entendemos que la Biblia dice lo suyo. Y cuando hablamos de lo suyo, estamos hablando de propiedad. Aquel que le recibió y creyó en Él, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, entendamos aquí algo fascinante en esta parte de la historia, porque entendamos que esto no nos enseña algo general a nivel mundial, sino esto es algo personal, algo particular. Es de que yo soy hijo de Dios, que Dios está conmigo, que yo vivo para Él y Él vive en mí y conmigo. Donde yo voy, Él va. Donde Él quiere que yo vaya, yo voy. Es padre e hijo. Sirvo, amo, quiero, adoro a mi Padre porque Él me ama. Yo camino porque Él me da la vida. Yo vivo porque Él me bendice día con día. Entonces entendamos una parte aquí, y es que la Biblia dice de que los que lo rechazaron fueron los líderes religiosos. Y entendamos una parte aquí, lógico, la religión ciega. La religión no nos deja ver más allá del propósito de Dios en la vida. Los religiosos de aquellos entonces fueron los que rechazaron a Jesús, no lo aceptaron, no lo recibieron. Pero el mensaje de los ángeles, hermano, fue recibido, pero no fue gente elocuente, no fue gente preparada. ¿Quiénes fueron los que recibieron el mensaje de los ángeles, hermano, cuando Jesús nació? Fueron la gente más humilde, los pastores de ovejas. Ellos recibieron el mensaje. Esto es una parte importante. La humildad en la vida del ser humano es primordial para poder escuchar el mensaje de Dios. Donde existe la altivez, donde existe, hermano, el orgullo, donde está la religión, no puede estar Dios. Pero también entendamos aquí, alguien que también no recibió el mensaje fue Herodes. Herodes rechazó la idea de que iba o nació otro rey, porque para él el único que gobernaba esa área era él. Aparte del emperador César, de los Césares, no se podía, hermano, adaptar o recibir otro rey, porque Israel estaba bajo el yugo romano. Entonces no podía haber rey en Israel. Eso quiere decir que iba a haber guerra, iba a haber oposición. Entonces para ellos no era correcto que naciera un rey en Israel. Herodes le mintió a aquellos personajes que fueron cuando le dijeron que venían buscando, hermano, la estrella que les anunciaba que Jesús había nacido en esa tierra. Él les dice: vayan, adórenlo, y cuando lo encuentren me avisan para yo ir a adorarlo. Eso no era correcto, eso era falsedad. Lo que él quería era matarlo. Entonces entendamos que Herodes, aquí él como rey
o su propio rey o su propio gobierno no aceptó al rey Jesús. Entendamos esta parte, porque si Herodes hubiera aceptado, hubiese sido en contra del emperador. El rey dijo: no aceptaremos otro rey. Es de la misma manera hoy en día, hermano. Hablamos de los reyes de la tierra, hablamos, hermanos, de los dictadores de la tierra, hablamos de los grandes emperadores de la tierra. Ellos no aceptan otro más grande que ellos. Hermano, el rey de España, el rey de Europa, los reyes de Europa, hermano, los grandes dictadores de Centro, Suramérica, hermano, ellos no aceptarían otro más grande que ellos. Pero hoy les tenemos una buena noticia y una mala noticia, y es que ha nacido y que nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene el control del mundo, el que está sobre el mundo, el que está sobre cualquier persona. No importa si sea rico, sea pobre, no importa si es rey o no es rey, Jesús ha venido a gobernar y a tomar control del mundo completo, mis amados hermanos. Yo estoy terminando en esta parte. Entendamos que la Biblia dice que llegaron magos, no dice cuántos llegaron, pero la Biblia dice que llegaron unos magos, que la Biblia dice de que estos magos de una manera lo recibieron, fueron de corazón y estuvieron dispuestos a servirle dentro de su reino. Se humillaron ante él y lo reconocieron como rey. Llevaron presentes, dice la Biblia. Sí, y eso tiene mucho significado, que esto no lo tocaremos en esta ocasión. Pero la Biblia dice que le llevaron presentes y lo adoraron, se postraron ante él y lo reconocieron como rey y señor. La palabra mago, en lo que es el diccionario, lo define como brujo, hechicero, adivino, el que practica brujería, magia y todas esas cosas. Pero aquí la definición a la palabra o al nombre magos no era brujo, sino era alguien, hermano, que era sabio, que estudiaba las estrellas, la persona que estudiaba en el futuro de una manera, podemos decirlo bíblicamente, porque una cosa que nos lleva a entender cómo ellos se dieron cuenta que esa estrella anunciaba el nacimiento del Rey Jesús. Esa parte es fascinante, porque si algo ellos aprendieron fue de donde ellos venían. Y ellos venían de la tierra de los caldeos, donde había existido un gran imperio, y ese imperio fue Babilonia. Este imperio, aunque de una manera fue idólatra y fue un imperio maligno y malévolo, en ese imperio vivió gente temerosa de Dios, y uno de ellos fue Daniel. Daniel habló, hermano, del Mesías. Daniel habló de la venida del Señor. Daniel habló de que iba a venir el Redentor del mundo. Entonces esta gente de una manera entendieron a través de los escritos de los profetas, porque no había de otra forma cómo entenderlo sino es a través de los profetas, que Jesús, el Mesías, nacería en Belén. Y de esa manera Dios los usa como testigos para que ellos lleguen a esa tierra y anuncien de que Jesús había nacido. El rey de los judíos había nacido. El rey del mundo había nacido. Ahora, no pudieron ser brujos, no pudieron ser adivinos, no pudieron ser personas que practican el ocultismo, porque una de las cosas que tenemos que entender, que alguien que practica el ocultismo no busca a Jesús, porque el brujo está ligado, hermano, a las tinieblas. El brujo, el hechicero está ligado al ocultismo, al pecado, a la maldad, al diablo. No puede, solamente a través de una intervención divina, el maligno, el brujo puede ser libre a través del poder de Cristo, que también, hermano, podemos decir que no hay nada imposible para él. Dios puede liberar a quien él quiere liberar en la vida. No importa si es brujo, no importa si es alcohólico, no importa si es hechicero, no importa si es maldiciente, no importa si es drogadicto, no importa si es borracho, si es mujeriego, si es maligno, Dios puede liberarlo también.
No hay problema de eso. Pero entendamos aquí de que estos magos estaban siendo confirmados y confirmando la venida del gran Dios, encarnado en el cuerpo de Jesús, para traer las buenas nuevas de salvación a la vida del hombre. El hombre cegado en el pecado, el hombre cegado en la ignorancia, el hombre cegado en lo que es su orgullo. Recordemos que el hombre Dios lo creó y lo puso en el Edén como un gran ejemplo de la perfección que Dios había hecho en la vida del hombre. Pero entendamos que el hombre pecó, el hombre falló y tuvo que ser sacado, destituido del Edén. Y de esa manera el pecado quedó en el hombre. Entonces todo ser humano que nace en esta tierra, en esta vida, nace, hermanos, bajo la maldición del pecado. Nace bajo la maldición de la muerte. Por esa razón es que el hombre tiene que acercarse a Dios, tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que humillarse delante de Dios, tiene que reconocer que Jesús vino a nacer, pero también recibirle y que también nazca en el corazón, que es la parte más importante en la vida. Porque podemos celebrar una fiesta, podemos celebrar un momento, pero aquí no es celebrar un día, aquí no es celebrar 2 días, no es celebrar un fin de semana, aquí es celebrar toda la vida. Que toda la vida celebremos que Cristo nació en la vida de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que Jesús dijo que en este mundo tendríamos paz, pero es una paz pasajera, una paz ficticia. Pero Jesús dijo, pero la paz que yo os doy, Jesús dijo, es una paz duradera, una paz eterna. Hoy el mundo necesita una paz eterna, no una paz pasajera. Y de la manera que podemos tener la paz eterna es a través de Él. No es solamente recordarlo, no, es tenerlo en el corazón, es vivirlo, es tenerlo dentro, llevarlo para la casa, andar con Él, caminar con Él, dormir con Él, caminar con Él, todo el tiempo. Porque Él es la paz en la vida del hombre. Él es amor en la vida del hombre. Él es la protección a la vida del hombre. Él es lo que dice la Biblia, Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque el mundo se levante, aunque cualquiera se levante contra nosotros, si Dios está con nosotros, hermanos, tenemos victoria, tenemos bendición, tenemos alegría, tenemos paz en la vida. Entonces a mí me interesa que Dios esté conmigo. ¿A usted le interesa que Dios esté con usted? A mí me interesa que Dios esté conmigo. Porque si Dios está conmigo, entonces yo tengo la de ganar. Pero si Dios no está conmigo, entonces yo tengo problemas. Yo creía y pensaba que las fiestas que yo celebraba antes de yo entregar mi vida a Cristo era de la manera que yo, o que era la manera correcta de hacerlo. Pero yo estaba equivocado. Pero cuando yo llego a Cristo y me doy cuenta el propósito de Dios a la vida del hombre, entonces me doy cuenta que no es una fiesta, sino es una persona. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. La razón y el motivo de nuestra celebración debe de ser Cristo Jesús. Debe de ser Él. Debe de ser Él. Porque Él fue el que vino y decidió y tomó la decisión de venir a nacer y a vivir en esta tierra. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo tuviéramos la paz, la alegría y el gozo del Señor. Entonces, ¿hay motivos para bendecirlo? ¿Hay motivos para celebrarlo? ¿Hay motivos para darle gloria? ¿Hay motivos para poder vivir? Ay, pastor, porque usted no sabe cómo me está yendo. Pero si Dios está con usted, ¿quién contra nosotros?
Porque la Biblia dice que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces somos las personas más felices de la tierra. Yo sé que hay dolor, hay tristeza, pero con Cristo en el corazón somos felices. Podemos caminar, podemos avanzar, podemos disfrutar. Lo que el mundo para ellos es fiesta, para nosotros es vida en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga más. Pongámonos sobre nuestros pies.